Hola amigos, ¿qué tal? El grupo de trabajo de la Palabra Cotidiana quiere hoy, en el aniversario de las Naciones Unidas, hacer unos relatos, unas cronologías, una información muy orientativa y pedagógica de este organismo que lleva 75 años sirviendo al mundo. Las Naciones Unidas, que se encuentra allá afincada en Nueva York, donde los gobernantes del mundo, demócratas, vienen a hacer sus proclamas, a veces civilizadas, otras incivilizadas, de sus recuentos, de sus acciones, que no son nada bondadosas. El orden global que creó después de la Segunda Guerra Mundial se sigue tambaleando, porque lo multilateral se ha visto alterado, como lo señalaba en el ayer Ben Coman, el secretario general saliente. ¿Por qué lo decían ellos? Porque la política de poner primero a los Estados Unidos de América puso en desajuste al universo. Apartó a su país de todos los acuerdos globales, como el firmado en París para frenar el cambio climático o el pacto nuclear con Irán, mientras que China intenta de manera ostentosa presentarse como un nuevo velador de las Naciones Unidas, un nuevo velador del universo, porque la fractura de liderazgo que dejó los Estados Unidos de América por el actual mandatario, que los analistas no lo hacen ver, que no lo comentan y no lo hacen ver, para que esa reelección no sea la reelección, porque sería el mal por el mal en el universo. No son solo los Estados Unidos de América que sufren el dolor, sino en el universo. La política de poner Estados Unidos primero acabó con todos los acuerdos, acabó con la humanidad. Pero la creciente influencia de China tiene un precio. Ellos no regalan nada. Pekín está dedicando más dinero a financiar a la Organización Mundial de la Salud, y otros organismos esperan a cambio una mayor influencia, una mayor atención, se comenta en el seno de las Naciones Unidas. A menos de 40 días de las elecciones presidenciales, sigue con este lenguaje, sigue con estas expresiones, y se esperaba tener la posibilidad de algo en común, de bien común, de solidaridad universal. No, ese personaje americano no tiene solidaridad con el mundo, no tiene solidaridad ni con los americanos, no tiene solidaridad con nadie. Las críticas a Pekín son un tema central de esa campaña, que sigue como distractor para no recordar los muertos, ni los contagiados, ni los millones de desempleados, ni el Producto Interno Bruto negativo en recesión que se encuentra ese país. Así lo distrae. Parece haber un esfuerzo concertado para desviar todas las críticas al presidente por su gestión, por todos los males y su mal gobierno. El único que cree que tiene un buen gobierno es él y algunos congratuladores que elevan la inflama del mal por el mal. Y el 80% de los americanos están sufriendo las consecuencias. Y más de 5.000 millones de personas en el mundo, el mal deterioro de esa pugna entre Pekín y Washington. El secretario general de la ONU está claramente preocupado por el futuro y advierte de esta nueva guerra fría, escalada entre esas dos naciones. Nos vemos en una dirección muy peligrosa y equivocada, alertó el secretario de las Naciones Unidas. El mundo no se puede permitir un futuro en el que las dos mayores economías dividan al resto del mundo, fracturen al universo, fracturen a la sociedad, fracturen el bien común. Esa es la responsabilidad de las Naciones Unidas. Ellos lo dicen, pero los analistas aquí, americanos e hispanoamericanos, no se dan cuenta y siguen por ese rumbo equivocado. Cada una de sus propias reglas comerciales las establecen ellos, igual que las financieras las proclaman ellos, y su propio mal que se está infectando ahora por las redes, por la capacidad de inteligencia artificial que le sirve al uno y que le sirve al otro, eso genera descrédito universal.
Esa división económica y tecnológica implica el riesgo de llegar a una división gastroestratégica militar dañina, comentaron los otros en las Naciones Unidas. ¿Qué debemos hacer? Evitar esto a toda costa, agregan los mandatarios demócratas. Esta discusión abierta acerca de las consecuencias de una gran fractura muestra lo rápidamente que está cambiando el mundo y cómo los diplomáticos se esfuerzan para llevarla de un paso a otro paso, pero no hay concreciones. Y sigue la crisis, porque ese fue el invento de los americanos, colocar el constructor mental equivocado en la magistratura de este país. Un veterano diplomático me dijo este martes que el debate general en la ONU siempre ha sido visto como un caos creativo, no de soluciones, dice otro mentado analista diplomático. Mientras los líderes mundiales se saludan cordialmente y mantienen reuniones en privado, la diplomacia real solo hace hacer su trabajo a medias. Ahora es solo caos y más caos, dice la diplomacia con tristeza, preguntándose retóricamente quién está a cargo y quién dirige y quién abriga una esperanza de liderar al mundo, que deje los intereses personales y prime los intereses generales a corto plazo. A corto plazo, pidieron a los gobernantes del mundo que tomen medidas urgentes para acabar el COVID-19. Es un gran llamado de atención y que se preparen para los desafíos que vienen, pero solo una hora después de que el secretario dijera que la solidaridad en realidad va en el propio beneficio de los países. Cada país, por el ejemplo que se ven en los Estados Unidos de América, se volvió individualista. El mensaje que quedó grabado, lo que dijo el mandatario americano, era que debían de seguir el ejemplo del liderazgo que está llevando los Estados Unidos de América, que es necesario anteponer los intereses de sus respectivos países. O sea que con esas palabras del mandatario americano acabó la ONU, porque la ONU no prima los intereses individuales ni personales, sino los intereses colectivos. Pero ese magistrado, orientado tan mal en la diplomacia, está confundido porque no sabe de asuntos diplomáticos. Se resulta reelegido. Su apuesta por el unilateralismo se asentará más y la ONU se verá aún más relegada por Washington, dicen sus analistas. Se debilitará también el compromiso con la OTAN de Estados Unidos si llegan a reelegir al mandatario apocalíptico del mal por el mal. Por eso piden ellos y desean que la elección sea para el otro candidato con inflexión democrática pura, para que trate de unir a los países del mundo, trate de liderar a los países del mundo, como siempre lo hizo los Estados Unidos de América, que tenía su silla de cabecera en toda Europa, en toda Asia y en toda América. Pekín y Washington deben acabar esas disputas ya, que se relajen y que mantengan la cordialidad. Pero para eso se requiere otro mandatario. El mundo no está alineado y la pregunta es cómo el viejo orden multilateral se adaptará. ¿Quién lo va a liderar si no encontramos una solución adecuada? Por eso, en este aniversario de las Naciones Unidas, es importante rogar que el cambio debe llegar en la esfera americana. Dese cuenta, amigos hispanoamericanos, lo vital e importante que es una reelección para acabar con el mundo o una elección para el bien común, para la sociedad, para unir, para concertar y para generar posibilidades de convivencia unilateral y despojarse de ese sentimiento individualista, egoísta, de yo primero, solamente para los millonarios, del grupo de los americanos y no mirar el consenso universal. Las Naciones Unidas es un gran conglomerado de personas de bien, de la democracia universal, que luchan por el interés común de sus pueblos. Esa es la finalidad. No deben olvidarse y ayudan a proteger a los países que están siendo desprotegidos por las dictaduras, por los violadores de los derechos humanos. Y las Naciones Unidas tienen la obligación de mandar copias de todos los informes allá al Buró de Derechos Humanos para que sean los encargados
de perseguir a los delincuentes que gobiernan países porque violan los derechos humanos de los suyos, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, como sucede en Rusia, como sucede en la misma China. Proteger el bien común, proteger la humanidad universal, pero para eso se requiere un líder universal, y ese liderazgo universal proviene del líder de los americanos. Actualmente las Naciones Unidas no tienen liderazgo porque llegó una persona que no sabe de diplomacia, que no sabe de liderazgo y que no sabe dirigir la comunidad universal, porque sus mezquinos intereses son individualistas. Roguemos que las Naciones Unidas vuelvan a retomar el orden y esperemos que el próximo 4 de noviembre hagan lo mejor los americanos, los que van a ir allá a decidir por el bien común del universo. Roguemos que sea el bien común del universo que pregone y que sea la mejor decisión para el bienestar del mundo y de las Naciones Unidas. Gracias, hasta pronto.